Muy buenos días a todos. Don Francisco dice que lo deje en mis manos. Yo quisiera poner este evento en la mano del Dios Altísimo, Creador del universo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, para que todo salga bien para todos, ¿verdad? Donde sea una cuestión, un evento de ganar, ganar. Así que muy buenos días a todos, ¿verdad? Eh, cuando estaba preparando esta, esta presentación, me acordé que cuando estaba chaval, hace unos pocos años, ¿verdad? Unos poquitos años, eh, leí varios libros de un escritor inglés, Don Gilbert K. Chesterton. Y en ellos, ahí más o menos decía que el mejor chiste es aquel que se cuenta en el momento más oportuno. Entonces podría ser que eso tenga alguna relación con este tema de hoy, ¿verdad? Que es tip para minimizar el riesgo de reparo en LIR. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque estamos recordando que no hay cero riesgo en los temas de impuestos, ¿verdad? No hay esa utopía de cero riesgo, siempre hay riesgo. Por lo tanto, esto me parece que es oportuno. Vamos a comenzar, no encuentro cómo avanzar, profesor, no pero vamos ah, muy bien. Vamos a comenzar con la agenda, el plan de trabajo que tenemos para hoy, ¿verdad? El plan de trabajo que tenemos para hoy es ver lo que yo le he dado en llamar el círculo de la excelencia fiscal, ¿verdad? El círculo de la excelencia fiscal, cómo blindamos esos ingresos, ¿verdad? Los ingresos de la empresa y, y cómo fortalecemos o blindamos esos gastos para que sean realmente deducibles, ¿verdad? Que también le hemos llamado un círculo para que el gasto sea deducible. Y por último, algunos comentarios finales, que a lo mejor estamos de acuerdo. Muy bien, entremos en materia, pues. Esto es lo que le llamamos el círculo de la excelencia fiscal. Por allá hace rato, pero tiene vigencia, tiene muy plena vigencia. En el 2017 escribimos un artículo sobre esto, el círculo de la excelencia fiscal, y entonces presentamos estos tres aspectos. Uno, la planificación fiscal. Nosotros no vamos a ver la planificación fiscal, pero sí quisiera dejar colgado esto, ¿verdad? Hay un director de película que se llama Don James Cameron, ¿verdad? Que ha dirigido películas famosas como Terminator, Titanic y Avatar. Dice este señor que si uno se fija grandes metas, aún sin alcanzarlas, si no puede alcanzarlas, aún así dice que estará muy por encima de lo normal o del éxito de otros, ¿verdad? Entonces, en mi vida profesional, en algunas veces que hemos hecho planificación en las empresas, eso puedo dar fe de que realmente así es, ¿verdad? Entonces, hay que, y dejando pues tal vez colgado también que la planificación fiscal, ese es mi punto en este momento, que la planificación fiscal es una actitud, ¿verdad? Una actitud que debe permear de los dueños de la gerencia general hacia todo el personal de la empresa, de tal manera que yo digo de que todos en la empresa debemos estar en función considerando de que toda acción, toda decisión que se tome tiene efectos fiscales. Entonces debe haber una cultura, así como hay empresas donde hay cultura presupuestaria, también debería haber en las empresas una cultura de planificación fiscal. Por lo menos estar claro de que todo lo que hacemos en las empresas generalmente tiene efectos fiscales, ¿verdad? Entonces, y si en estos días, el martes de esta semana, si recuerdo bien, se lanzó, ¿verdad? La memoria del segundo encuentro, congreso, ¿verdad? De cumplimiento tributario. Y quisiera leerle lo que es el cumplimiento tributario.
Mire qué interesante lo que es el cumplimiento tributario. Dice, el cumplimiento tributario que está de moda ya, ¿verdad? En algunos países como España ya está incluido, ¿verdad? En el Código Penal, ¿verdad? Y es de uso obligatorio. Oiga lo que dice, el cumplimiento tributario son todas aquellas medidas enfocadas a disminuir riesgos fiscales. Oiga bien, mismas que ayudarán a generar un correcto cumplimiento mediante el establecimiento de políticas y protocolos de prevención, detección, gestión y mitigación. Eso va bastante ligado a la planificación fiscal. Nada más que la planificación fiscal es voluntaria y esto en España es obligatorio, con sanciones, ¿verdad? Establecidas en el Código Penal. Entonces, dicho eso, pasamos a lo que es la gestión fiscal. Desde mi punto de vista, la gestión fiscal es el día a día de la empresa. Y en ese día a día hay veces que por estar atareados se nos pueden pasar cosas. Debemos evitarlo, ¿verdad? Para que ese círculo de la excelencia fiscal se cumpla, ¿verdad? Y por último, para cerrar el círculo, porque decíamos hace ratito de que no hay en aspectos fiscales, de tributarios, de impuestos, no hay cero riesgo. Siempre hay un riesgo. Esto es igual como cuando uno va al médico. Por muy bien o por muy joven que sea la persona, a la hora que hacerse un examen puede salir algo. Entonces, aquí, más aquí, pues, ¿verdad? Entonces, puede ser que en algún momento haya una revisión fiscal y pudiera ser que tengamos que entrar a defender la empresa mediante todo lo que el Código Tributario establece en los artículos 97, 98, 99 y antes del 93, ¿verdad? Es decir, con todos los recursos tributarios, ¿verdad? Hasta agotar la vía administrativa. Muy bien, dicho esto, vamos a continuar. Recordemos que las empresas, una vez me quedé sorprendido, ¿verdad? ¿Cómo se resume la administración en cualquier parte del mundo? La administración de una empresa. Y entonces decía, ¿y en qué consiste? Bueno, ya en aumentar los ingresos, reducir costos y gastos o una combinación de ellos. Eso es todo. Y entonces en esto, ¿cómo podemos minimizar los riesgos? Bueno, controlando lo que tenemos en la empresa. ¿Qué tenemos en la empresa? El área de ingresos. Es decir, las ventas, esas ventas, ¿verdad? Entonces en esas ventas, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que esto lo aprendí muy temprano en contabilidad, ¿verdad? Me parece que ustedes también. Los ingresos grabables tenemos ordinarios, que son los del giro normal de la empresa, y también tenemos los extraordinarios, o sea, los otros ingresos. Son eventuales, ¿verdad? Están grabados, sí, ¿verdad? Están grabados. Y después tenemos uno que es de reciente data, que son los ingresos afectos a retención definitiva, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en los diagnósticos o revisiones que hacemos en la empresa. Nos hemos encontrado que hay empresas que duplican el pago aquí. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque los ingresos afectos a retención definitiva, primero habría que ver cuáles son, ¿verdad? ¿Cuáles son esos? Bueno, en primer lugar tendríamos que decir que son las rentas de capital y las ganancias de capital, ¿verdad? Y también aquellos ingresos por transar en la bolsa agropecuaria. Recordemos que tenemos nosotros en los regímenes, en los regímenes que tenemos nosotros tributarios, tenemos los regímenes, digamos, especiales, donde está la cuota fija y donde están los contribuyentes que están afectos a retención definitiva por transar en la bolsa. Entonces, eso es contribuyente. Hay empresas que combinan las dos cosas, ¿verdad? Tienen esas actividades y la mayoría tiene los ingresos afectos a retención definitiva, como puede ser ingresos por intereses, por alquileres, porque vendieron un activo, ¿verdad? Ganancia y capital. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque si no, podría la empresa estar duplicando, ¿verdad? Muy bien. También recordar que hay ingresos que están en el artículo 34, numeral 3 de la ley, que se llaman, la ley de concertación tributaria lo llama exclusiones de renta. Más o menos, no,
no es exactamente así, pero podríamos considerarlo como ingresos no gravables. Esta ley no tiene, desde el punto de vista de IR, no tiene ingresos no gravables, ¿verdad? Yo no he visto, excepto aquellos que son por los exportadores, beneficios de los exportadores, cuando mucho, ¿verdad? Entonces, más bien, aquí hay que considerar ingresos afecto a retención definitiva. Entonces, ahí, ojo, pues con eso, ¿verdad? Muy bien. Estos ingresos de los exportadores, estos ingresos de los exportadores extranjeros, lo traigo a colación porque recordemos que esto es aquellos que están ligados a la importación, ¿verdad? Cuando traemos bienes o productos de otros países y entonces ese ingreso, de acuerdo al artículo 5 y 10 de la ley de concertación tributaria, son ingresos, ¿verdad? No son, por el principio de territorialidad, no son ingresos generados en Nicaragua. Por lo tanto, se consideran ingresos de exportadores extranjeros, porque son los exportadores de otros países que están mandando a la Nicaragua. De acuerdo al principio de territorialidad, esos ingresos no son gravados en Nicaragua porque no son de renta de origen nicaragüense. Muy bien. Y ahora vamos a ver lo siguiente. No veo bien allí, no sé si ustedes ven bien allí, ¿verdad? Pero el título dice, ahí está, ajustes en ingreso, ¿verdad? Allí tenemos lo siguiente. Primero, ¿cuál es la recomendación aquí? Vaya monitoreando los ingresos mensuales y del periodo. ¿Por qué? Porque fíjense que me he encontrado casos en los cuales, más ahora, cuando tenemos bien definido desde el 2017, ¿verdad? Y más recientemente con la reforma de la ley 987, donde tenemos que los demás contribuyentes son los contribuyentes que tienen ingresos hasta 60 millones de Córdoba. Y los PRICOS que van de mayores a 60, pero menores a 160. Y los grandes contribuyentes que son aquellos que están arriba de 160 millones. Entonces hay que monitorear porque una venta, ojo, una venta puede pasarnos al nivel siguiente y eso es bastante en términos económicos. Habría que afinar el lápiz, como decían los contadores. A mí porque me lo han contado, ¿verdad? Había que afinar el lápiz sobre eso. Pero ojo, también he visto casos de que hay contribuyentes, ¿verdad? Que transan en bolsa agropecuaria y que no se dieron cuenta y excedieron los 40 millones, ¿verdad? Que es el techo, ¿verdad? Ojo con eso. Y lo otro también hay que ir conciliar los ingresos del estado de resultados con lo reflejado en la BET. Recuerden que la BET, voy a decir una cosa, lo que está en la BET está en piedra. Eso está difícil. La BET no es inamovible. Por lo tanto, hay que irlo chequeando eso, ¿verdad? Irlo monitoreando, ¿verdad? Controlándolo. Y lo otro es controlar el punto de referencia de corte. ¿Qué significa eso? Que vamos a establecer allí, ¿verdad? Un parteaguas, ¿verdad? Un parteaguas en el cual esto es virtual, en el cual ahí el 31 de diciembre, ¿verdad? El último día del año, ahorita están cerrando unos contribuyentes el 31 de marzo. Allí hay que cerrar los registros, ¿verdad? Se cierra el periodo fiscal, en este caso el 2021 y el otro 2021-22, para iniciar el siguiente. Y ojo, ahí los auditores eso, ¿verdad? Le consideran los eventos subsecuentes para garantizar que en el traslape no vaya un gasto, un ingreso a irse a un periodo que no le corresponde. Entonces hay que estar clarísimo de ese punto de referencia de corte. Y otro tema donde hay muchos reparos, ojo, ¿verdad? Y que hay que evitarlo,
Los descuentos deben estar reflejados en la factura y contar con su política de descuento. El fisco, ¿por qué lo repara frecuentemente? Porque no están en las políticas, ¿verdad? Ojo con eso, ¿verdad? Y por último, o casi ya de último, si usted anula una factura, el artículo 100, numeral 1, literal F, le dice que si anula una factura, guarde el juego completo y además de eso ponga la leyenda de anulado. Eso es elemental, pero hay veces que no están. Y recuerde que si eso no está, se puede meter a problemas de reparo, ¿verdad? Muy bien. Y ojo, este es otro tips, ¿verdad? Donde hay reparo. El fisco no le gusta que usted venda o más bien no le gusta, no lo acepta que usted venda por debajo del costo, ¿verdad? Entonces, póngale mucha atención. En esos casos, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Hay que buscarle una justificación, ¿verdad? Pero tiene que ser una justificación tremenda, ¿verdad? Para que pueda disuadir o persuadir a cualquier auditor del fisco, ¿verdad? Porque, ¿qué hace el fisco? Toma el margen que usted tiene o el margen de la industria, o sea, otras empresas parecidas a la suya, y ahí va el reparo o ajuste, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Muy bien. Iniciamos eso es por el lado de los ingresos. Ahora iríamos por los egresos, ¿verdad? O por los costos y gastos. Eh, aquí, ¿verdad? Aquí que ver, tendríamos que ver, ¿verdad? Que el artículo 39 de la ley y el 29 del reglamento hay que darle una lectura bastante seguida, es mi recomendación, ¿verdad? Para que no haya reparo. Sobre todo del 2019 en adelante, porque recordemos que el artículo 39 pasó desde el 1 de enero de 2013, que estaba vigente la LST, hasta el 14 de mayo, perdón, de marzo del año 2019, sin reglamento, ¿verdad? Es hasta el 15 de marzo del año 2019 que aparece el reglamento del artículo 39, ¿verdad? Entonces, ojo, ¿verdad? Ahí aparece un artículo que escribimos en el 17, pero está vigente, ¿verdad? Muy vigente al día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que dice eso? Primero, ¿verdad? Quisiera comenzar con el artículo 6. El artículo 6 hay que leerlo con alguna frecuencia. El fisco está haciendo reparo con el artículo 6. ¿Qué dice el artículo 6? Que en todas las transacciones de bienes, ¿verdad? Cesiones de bienes y derechos y prestación de servicio, ¿qué dice? Que el fisco, ¿verdad? Presume, ¿verdad? Entonces, presume que ahí hay, que la transacción se está dando a valor de mercado. Entonces, ¿qué significa eso? De que pueda ser que usted negocie una venta o un préstamo y resulta que no está pactando intereses. Entonces el fisco, esos intereses o esa transacción posiblemente la va a hacer un reparo porque a cuenta de que y por qué no va a darse las transacciones a un valor menor al valor de mercado, ¿verdad? Eso es lo que argumenta el fisco y este reparo. Entonces, mucha atención con eso. Y también tenga cuidado con el artículo 3 de la ley y el 5 del reglamento, que no lo puse aquí, pero mucha atención, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Muy bien. También, ojo, el artículo 3 de la ley y 5 se refiere a los ingresos, ¿verdad? Aquellos ingresos que usted no puede justificar, ¿verdad? O sea, que se le aparecen ahí, que pudiera ser perfectamente
un aporte de capital adicional y eso ahí se puede meter a problemas ¿verdad? Con la parte fiscal. Entonces, esto es transversal, lo vamos a pasar un poco rápido, dice, ¿verdad? Que ya todo lo manejamos. Garantizar que las facturas posean, ¿verdad? El RUC, el nombre, firma y sello. Y esto siempre fijarse que tenga el IMP, la OT, la ACF, que aparezca la descripción, ¿verdad? Garantizar que los comprobantes de pago, cheque y estén firmados. Ahí le hizo falta que estén firmados. Y si no hay constancia de no retención, debe retener, ¿verdad? Y que los beneficios, si da beneficio a sus trabajadores, ¿verdad? Que estén en políticas de la empresa y que sean de libre accesibilidad de aplicación general, ¿verdad? Y que sea una política por escrito, ¿verdad? Muy bien. Vamos entrando, ¿verdad? En esta parte es importante que esa política estén actualizadas, ¿verdad? Esas políticas estén actualizadas en reunión de junta directiva y que quede, por supuesto, plasmado en un acta, ¿verdad? Debidamente firmado de esa reunión, ¿verdad? Para que me parece a mí, ¿verdad? Según la experiencia que he visto, es que hemos tenido, es que las políticas suelen ser persuasivas. No al 100, pero ayudan mucho. Por lo tanto, es importante tener esas políticas y sobre todo cumplirlas, porque ojo, si las políticas normalmente son de la empresa, a iniciativa de la empresa. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la empresa debe procurar que esa política la cumpla, porque ella misma se lo autoimpuso, ¿verdad? Eso lo impuso, ¿verdad? Entonces, ojo, muy bien. Vamos a continuar. Este artículo 39, vamos a ver, porque recuerde que esto se llama tips. Algunas cosas estamos dando, ¿verdad? Para evitar esos reparos. Entonces aquí recuerde que estos gastos pagados y causados durante el año gravable hay que irlos también monitoreando, ¿verdad? Es decir, estos gastos pagados y causados, recuerde que los causados son aquellos que incurrió, pero que no los pagó, o sea, son devengados, ¿verdad? Y recuerde que para todos los efectos, los devengados y causados generan impuestos en todos lados, tanto en la DGI como en la alcaldía, ¿verdad? Entonces hay que tener muy en cuenta de eso. Los contribuyentes en general le aplica todo, es decir, tanto los causados como los pagados. Recuerde que el artículo 35 y 52 de la ley establece allí aquellos contribuyentes que tienen ingresos iguales o menores a 12 millones de Córdoba. Entonces, en ese caso, estos son solamente por los gastos pagados, porque para ellos recuerden que se manejan al nivel de flujo de efectivo, es decir, solo lo que pagan efectivo y lo que reciben en efectivo, ¿verdad? Y en la ley de equidad fiscal que fue derogada el 31 de diciembre, al 31 de diciembre del año 2012, en esa ley se establecía que si un pasivo que estuviera registrado por la empresa durante 2 años, al tercer año se decía que debía revertirlo y llevarlo a otros ingresos, ¿verdad? Para compensar el hecho de que algún día fue gasto y algún día, en algún periodo disminuyó la determinación de la renta neta gravable. Entonces, como en un acto de justicia, después de pasado 2 años, al tercer año había que llevar otros ingresos. Durante el periodo
del 1 de enero 2013 al 14 de febrero, de marzo, 14 de marzo del año 2019, ahí no hubo nada, no pasó nada. Sin embargo, a partir del 15 de marzo, cuando entra en vigencia el reglamento, la reforma del reglamento de la ley de concertación tributaria, eso vuelve a estar vigente. Es decir, que sí, y hay que tener cuidado, ¿verdad? Ojo, eso hay que estar dándole seguimiento a esos pasivos, porque si hay un pasivo que ya excede, cruza el umbral de los 2 años, entonces en ese caso, a lo mejor usted tiene que hacer algo o revertirlo, porque si no lo hace usted, se lo puede hacer el fisco, ¿verdad? Ahora, ahora podríamos decir, por lógica, que del 1 de enero de 2013 al 14 de febrero 2019, como no había esta ley, tranquilo. Eso realmente así debiera ser, ¿verdad? En apego estricto a la ley. Pero están haciendo reparo allí, ¿verdad? Entonces ya hay que hilar fino, buscarle ya entraríamos a la etapa de los recursos, ¿verdad? Y entonces allí habría que establecer, buscar una forma de cómo contrarrestar esa aseveración, ¿verdad? Pero, ojo, pues, mucho cuidado con eso. O hay que tenerlo presente. Después tenemos, ¿verdad? El costo de venta. Recuerda que son tips, solo estoy tomando aquellos puntos que a mi juicio, ¿verdad? Según mi opinión, son los más relevantes. Todos son importantes, pero estos son los más relevantes, ¿verdad? El otro tip que estoy viendo es el segundo, ¿verdad? Que dice que en los costos de venta de bien y prestación de servicio, allí en esos casos, esto que está aquí no está en la ley. Ojo, no está en la ley eso que está allí. Hacer aquella famosa fórmula del costo de lo vendido, costo de venta, que es igual al inventario inicial más la compra, menos el inventario final, eso no está en la ley de manera taxativa. Sin embargo, en la práctica y sobre todo en empresas comerciales, sí, la autoridad lo hace. Entonces ahí hay y me parece a mí que es un buen ejercicio hacerlo a fin de ver cómo realmente anda el costo de venta. Me parece que es un buen ejercicio, pero no está en la ley, pero algunas veces se lo pueden hacer, pues así que ojo con eso, ¿verdad? El otro punto es que para las empresas comerciales ahora hay una especificidad que establece el reglamento. Para las empresas comerciales, estas empresas son las que se dedican a la compra-venta de mercadería. Por ejemplo, el machetazo. Machetazo creo que se llama. Machetazo, sí. O si no, por aquí nomás cerca, la Curazao, pues, ¿verdad? Esas empresas que compran, que su giro es comprar, adquirir mercadería y luego venderlas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el reglamento? Que lo que va a afectar el costo va a ser las mercancías adquiridas y vendidas en el periodo fiscal, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado de eso, ¿verdad? Y por otro lado, está hablando también, establece, puntualiza el reglamento que está en la parte industrial, ¿verdad? Recuerde que la comercial son las que adquieren mercancía y ya terminada. No hace nada la empresa, solo las adquiere ya terminadas y las vende. Y por otro lado tenemos la industrial, que es estas empresas como ¿verdad? Como la Pepsi-Cola, pues diría yo, ¿verdad? O la Cola Chandler, ¿verdad? Por mencionar un par de empresas. Estas empresas, ¿verdad? Ellas procesan esa materia prima, la procesan y ahí tienen material directo o materia prima, mano de obra directa, ¿verdad? Y tiene lo que se llama como costos indirectos de fabricación. Un día de esto mirábamos una ponencia ahí o una presentación de costo, ¿verdad? Entonces, ya eso lo tienen claro. O sea, los costos indirectos de fabricación son todos aquellos
¿verdad? Que no es ni materia prima, ni material directo, ni mano de obra directa. Entonces, eso se va llevando, ¿verdad? Para costear. Y entonces, en esos casos, eso es lo que se va a considerar en la industria. Pero este 29.2 dice que así, estos mismos elementos del costo, como se le llama, los tres elementos del costo, también funcionan para las empresas de construcción, ¿verdad? Recordemos que la empresa de construcción generalmente es un producto terminado que va a salir. Lo que pasa es que no es como una gaseosa, ¿verdad? Las empresas de construcción pueden sacar un puente, una carretera, un edificio, una casa, ¿verdad? Un condominio, un apartamento. Entonces ahí, evidentemente, va a haber material directo, va a haber mano de obra, va a haber los costos indirectos de fabricación y se debe llevar. Y también debe estar la estructura dentro de la contabilidad en esa línea, ¿verdad? Para que vaya reflejando realmente ese proceso, ¿verdad? Cuando que está en productos en proceso, producto terminado. Es bien importante eso, ¿verdad? Y normalmente eso en el caso de las empresas, cuando estamos construyendo o la empresa está construyendo, ¿verdad? Entonces, es importante llevarlo de esa manera porque, ojo con esto, allí también hay reparo. Recordemos el artículo 4320 de la ley de concertación tributaria. El artículo 4320 de concertación tributaria se refiere, ¿verdad? En primer lugar, aclarar, el artículo 43 se refiere a los gastos no deducibles. Es decir, aquellos que la ley, los legisladores de entrada ya establecieron que no son deducibles para la determinación de la renta neta gravable. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Hay un principio de asociación, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? En esto de la industria, pero sobre todo en construcción. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ese principio de asociación? De que a toda venta a toda venta tiene que llevar asociado un costo. Y podría ser que una venta la registre en un periodo y el costo en otro o a la inversa. Y se han dado casos y se han dado, me consta que he visto reparos millonarios por estos conceptos, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Porque el principio de asociación, y por eso es importante que esto vaya en una cuenta de activo, ahí se controle eso, ¿verdad? Tanto el producto en proceso, productos en proceso, como las construcciones en proceso, ¿verdad? De tal manera que en la medida que va acabándose, que va terminándose la construcción, se le va asociando el costo de de lo que vamos terminando o que vamos vendiendo. De tal manera que eso permite un balance y eso evita el reparo, ¿verdad? Así que mucha atención con eso. Muy bien. Después tenemos, después tenemos en las empresas prestan, le dan beneficio a los trabajadores. Y en este caso, se los dan gratuitamente. Normalmente a eso se le llama superación cultural. Es decir, la empresa necesita capacitar a su personal, ¿verdad? Necesita que ese personal rinda más, sea más eficiente, más eficaz, ¿verdad? Más efectivo. Por lo tanto, lo mandan a seminario, posgrado, maestría, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Entonces, allí estamos hablando de superación cultural, ¿verdad? Entonces, y también se dan casos que son bienestar material, bienestar material. Es decir, las empresas en un afán de que los trabajadores cada día se empoderen o brinden, qué sé yo, mejor, hagan mejor su trabajo, o brinden mejor servicio.
le dan, ¿verdad? Los benefician con gastos médicos, ¿verdad? Almuerzo, comida, alimentación, subsidio alimenticio, cuestiones de salud, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿qué quiere decir allí? Que todo eso, en primer lugar, debe estar en una política, ¿verdad? De aplicación general. Ojo, esa política es importante para evitar reparo. Si eso no está, y esa política debería estar aprobada en acta de junta directiva, ¿verdad? De la empresa, plasmada en acta, ¿verdad? Y por supuesto, la política escrita, ¿verdad? Y entonces esa política debe ser de aplicación general, es decir, para todos, ¿verdad? Y debe ser de libre accesibilidad, ¿verdad? De libre accesibilidad. Todo el mundo tiene opción a eso, ¿verdad? Y entonces, de esa manera, ahí tenemos doble beneficio. Por un lado, se convierte en un gasto deducible para la empresa y por otro lado, ese beneficio que recibe el trabajador no es constitutivo de renta, no está grabado, ¿verdad? Por lo tanto, es importante que eso reúne esos requisitos para minimizar, ¿verdad? O evitar los reparos, ¿verdad? Entonces, mucha atención con eso, ¿verdad? Muy bien. Eh, muy bien. Después tenemos otro, fíjese que me salté, vimos la 1, la 2. Después me salté a la 6, al numeral 6 del artículo 39. Y ahora estamos saltando al numeral 12. ¿Por qué? Porque son los que a mi juicio considero que es donde más reparo, ¿verdad? Donde más ajuste la autoridad fiscal efectúa. Por tanto, ahí es donde tenemos que hilar fino. Tenemos que blindar esos costos y gastos. Después tenemos lo que es la depreciación de activos, ¿verdad? Mejoras. Y allí pusimos regulaciones, pero estamos entendidos que las regulaciones ya no existen en Nicaragua, ¿verdad? La ley de concertación tributaria trajo las regulaciones allá a partir del 1 de enero de 2013. Pero hay nomasito con la reforma de diciembre de 2014, con la ley 891, se murió, se eliminó, ¿verdad? Así es que básicamente nos estaríamos centrando en la depreciación de activos y mejora. Ojo, eso no está en la ley, ¿verdad? Pero eh, hay que, lo exigen de esa manera. Por lo tanto, y uno de los requerimientos de información que se hace es precisamente ese, garantizar, ¿verdad? Que los vehículos se encuentren a nombre, o sea, que haya una tarjeta de circulación, ¿verdad? Que haya y que, ojo con esto, y esto es para todos los activos, por favor, ojo. Eh, según el Código Tributario, según el Código Tributario, la prescripción son 4 años en términos generales. La prescripción son 4 años. Pero, ojo, a mí cuando me han preguntado, ¿puedo destruir los documentos? Bueno, le digo yo, está bien, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Puedo destruir los documentos? Sí, puede destruir. Pero, ojo, si usted tiene activos fijos o propiedad, planta y equipo, que los está despreciando a 10, 20 años, por favor, no comete el error de destruirlo. ¿Por qué? Porque a la hora que recuerde que usted el bien lo compró hace 20 años, pero, ¿qué pasa? Usted lo sigue depreciando
y va por el año 15. Entonces llega el fisco y lo revisa, le va a pedir la documentación original de esos activos, los soportes. Y si no los tiene, ¿qué pasó? El reparo, le hacen el reparo. ¿Verdad? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Verdad? La prescripción, digamos, normal, 4 años. Hay una prescripción extraordinaria, ¿verdad? Que son 6. Pero cuando son soportes, facturas, documentos que respaldan esas compras de activos fijos que aún lo está depreciando, no lo destruyan, consérvelo. Es mejor porque eso le puede evitar el reparo. ¿Verdad? Muy bien. Otro tema que ha estado allí son los vehículos de lujo. ¿Verdad? Los vehículos de lujo. Entonces, ojo con esos vehículos de lujo. El Tata ha como aceptado, ¿verdad? De que los vehículos de lujo, porque hay, no, en la ley no hay un artículo que diga que hay vehículos de lujo. ¿Cuáles son? O sea, que defina cuáles son los vehículos de lujo. Entonces hay que tener mucho cuidado, soportarlo de la mejor manera, pues, ¿verdad? Porque a veces uno se puede dejar ir, ¿verdad? Y le decir, puede ponerle una cuestión pomposa. Entonces, mucho cuidado. Ahora, los vehículos de lujo, hay que tener claro de que la DGI, esos vehículos de lujo no los está aceptando. Inclusive, manda nota, ¿verdad? Ahora, con la compra casi de cualquier vehículo. Con respecto al gasto y con respecto al IVA. Mucha atención. Tener monitoreado y controlado los aumentos significativos de activos o depreciación. Porque si eso le varía, parece que el sistema está parametrizado y entonces ya tenemos algunos años y más en este año donde el ente fiscalizador está trabando la vez y hasta que usted lleva toda la documentación y les convence, entonces en ese momento le dan pase. Entonces hay que ir monitoreando eso, tener en cuenta para que a la hora, ¿verdad? A la hora de que uno está corriendo, ¿verdad? También ya debe tener todo listo, porque si no, va a tener problemas. Ahora, recuerde también que hay una cuestión de que ahora, en los últimos 2 años, eh, andan viendo muy detenidamente que si usted tiene edificio y no tiene terreno, no hay sentido lógico, ¿verdad? Entonces ahí le mandan a separar. Entonces, revise eso, ¿verdad? Porque ellos le pueden poner, pues, a su criterio. Dice que el que pega primero pega 2 veces. O si usted lo hace, ya lo hace, lo puede hacer con algunos criterios técnicos. Me parece que es mejor que usted lo haga, pues, si tiene todo junto, el terreno con el edificio. Porque aunque usted no lo crea, son muchos casos eso, ¿verdad? Inclusive, ojo, hay empresas que tienen edificio y no tienen terreno, ¿verdad? Entonces, y usted me decía, ¿y eso cómo es posible? Es posible, he visto casos, no uno, varios. Ahí hay que vincularlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar cualquier ajuste o reparo. Ya hablamos sobre la regulación, ¿verdad? Que ya no se acepta desde 2014. Y pudiera ser que usted por alguna razón, porque usa otra normativa contable o porque el gerente o el financiero son exquisitos, ¿verdad? O cumplen con una normativa, puede ser que la depresión la lleven, ¿verdad? De una manera que la vida útil sea diferente a la que establece el artículo 34 del reglamento de la ley de concertación tributaria. Entonces, en ese caso habrá que hacer conciliación fiscal, ¿verdad? Muy bien. Y por último, que la depreciación de vehículos, ojo, de vehículos se corresponda con el concepto del artículo 34, así que se apegue al artículo 34, porque recuerde que ahí es donde están las depreciaciones. ¿Por qué eso? Bueno, porque recuerde que dice que los vehículos de carga se deprecian a 5 años y los vehículos de lujo los vehículos de alquiler a 3 años. Los vehículos que usan los gerentes
Esos deberían ser a 8 años. Y los vehículos que se dedican a renta activa económica a 5 años. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Si usted puede demostrar que esos vehículos se ocupan para la renta activa económica, perfecto, 5 años, ¿verdad? Entonces, usted va a estar allí. Normalmente la empresa va a estar entre si el vehículo es a 5 o a 8 años. Pero los que están aplicados, asignados o explotados en renta actividad económica deberían ser 5 años, pero usted debe tener de manera contundente cómo puede demostrar eso. Si no es así, y si es del gerente, ¿verdad? Entonces eso ahí podría ser que sea 8 años, ¿verdad? Muy bien. El tigre ruge ya, ¿verdad? Así es que, no sé, pues en el caso mío, pues ya el ruge. Aunque hoy desayuné un poquito fuerte, pues, por cualquier cosa, pero de todos modos, aquí estamos, pues, ¿verdad? Entonces, muy bien. Vamos a ver intereses, comisiones y descuento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es otro? Es este punto de aquí, ya el auditor, desde que sale de la oficina, ya lleva como 3 lupas para ponerle a esos intereses que su empresa paga, a esos préstamos que la empresa recibió. Ya va él, digamos, con la mentalidad que eso lo va a revisar con lupa una sobre de otra. Entonces usted debe estar claro, de verdad, de que qué es lo que van a buscar ellos. De que ese préstamo, ¿verdad? La institución financiera, usted puso un fin, un porqué de ese préstamo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ellos van a ir a ver que realmente se fue para construir una bodega. Entonces usted tiene que ir a ver, el fiscal, el auditor va a ir a ver que realmente se construyó la bodega. En tiempo informa según las características del préstamo. Entonces usted podría decir, no me han dado el préstamo, voy a usar reales de aquí para, ojo, se está metiendo a problemas ahí, ¿verdad? Usted quiere ser eficiente, ¿verdad? Pues quiere ser efectivo, pero ojo, por eso decíamos al inicio de que casi toda acción que usted va a hacer tiene repercusiones fiscales. Tenga mucho cuidado, porque eso que va a usar podría ser que no se lo consideren, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cuestiones que va a buscar. Y soportar ese préstamo. En primer lugar, que lo haya aprobado la junta directiva, ¿verdad? De la empresa, el préstamo, y que esté en línea con lo que fue, para lo que fue, digamos, autorizado. Debe tener un auxiliar donde vayan los gastos financieros, ¿verdad? Los comprobantes de diario, los recibos oficiales de caja, dónde registró ese préstamo. Y una cuestión aquí, eso no está en la ley, pero lo piden, lo exigen, y eso le puede ocasionar reparo. Le dicen, demuéstreme que usted necesitaba esa plata, porque uno de los reparos que se está haciendo es que le dicen, ese préstamo no era necesario, ¿verdad? No era necesario. Al decir que no era necesario, está diciendo que se lo va a reparar. Y recuerde que al hacer un reparo, le reparan el monto y también eso conlleva automáticamente una contravención tributaria, 25% de multa, más los recargos moratorios, más los intereses, y eso ya se le hizo una cantidad bonita, ¿verdad? Entonces, no dice la ley que debe tener un flujo, pero los que saben de finanzas, ellos están claros que el flujo de efectivo le determina en qué momento usted necesita efectivo para ir al banco, ¿verdad? Necesita que le ayuden, ¿verdad? También ellos piden esas tablas de amortizaciones del principal más los intereses, las constancias, ¿verdad? Ojo, se aplica, ¿verdad? Porque recuerde que el artículo 90 de la ley dice que si el préstamo lo otorgó esas instituciones financieras, a ellas no se le retiene.
Pero si fue un accionista, si fue otro, que nada tiene que ver, pues allí se aplica, por eso ahí se aplica. Y van a buscar la transferencia, eso es importantísimo, donde ingresó el préstamo a la empresa, ¿verdad? Entonces, hay eso, todo esto que está aquí, digamos, muchas cosas estas no están en la ley, estamos compartiendo de experiencia, pues, de cómo usted puede evitar cualquier, minimizar el riesgo de reparo, ¿verdad? Muy bien. Y aquí viene otro tips, ¿verdad? Este que está aquí es tremendo, ¿verdad? Aquí sí es cosa seria. Porque, ojo, la ley tiene vacíos. Tiene algunos vacíos, ¿verdad? Algunos. Bueno, algunos ahí que no están completos. Este artículo tiene unos vacíos allí. O sea, vacío en el sentido de que no, hasta la fecha, no hay ningún procedimiento. No hay una manera que diga la autoridad o la ley cómo se va a proceder, ¿verdad? Entonces, en esos casos, quedamos a la libre interpretación. Entonces, en esos casos, usted debe hilar fino, ¿verdad? Porque, ojo, puede haber algún reparo. Y aquí estamos tratando de minimizarlo. Si va a destruir mercadería de inventario, pues tiene que solicitar a la DGI, ¿verdad? Y las pérdidas tienen que ser del año, ¿verdad? Tiene que haber una salida de inventario. Y las actas de destrucción, para llevar al gasto, tiene que tener ya el acta de destrucción, donde firmada por los funcionarios del ente fiscalizador, ¿verdad? Cuando hay caducidad, vencimiento, hay que hacer devoluciones a los proveedores, ¿verdad? Y cuando hay debemos registrar los comprobantes cuando hay faltantes, ¿verdad? Y recordemos que debe haber un informe de alguien allí, ¿verdad? Y si hay caso de robo, debe haber un expediente con la denuncia. Y la demostración de la preexistencia del bien. Es decir, deben haber facturas que evidencie que realmente esa mercadería ahí estaba. La empresa la compró y la tenía registrada, ¿verdad? Y la tuvo registrada y por lo tanto debe de tener presente eso, ¿verdad? Ojo con eso. Entonces, seguimos con esto de cerrar el círculo y después, por favor, tome nota. Puede ser que usted tenga nítido todos los 25 numerales del artículo 39, los tiene al 100, ¿verdad? Los tiene al 100, todo lo tiene bárbaro. Pero pudiera ser que el artículo 42 no lo tenga al 100. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Tenga el 100, el artículo 42. ¿Qué dice el 42? Que es que usted, toda retención que efectúe, la debe enterar al fisco. ¿Verdad? Ahora, si la efectúa y no la entera, ya hay una situación, una contravención, ¿verdad? Y por otro lado, este artículo establece que es el único lugar de la ley que dice que aunque es un gasto no sea del periodo, en el momento en que usted entera la retención, en el periodo fiscal que usted entera la retención, en ese periodo, ese gasto es deducible. Si yo un gasto lo causé y lo pagué allá en el 2021 y no efectué la retención, perfectamente yo puedo hacer la retención en el 2022 y el gasto lo puedo reputar como gasto deducible en el 2022 porque estoy enterando la retención. Obviamente, eso es susceptible, no de reparo, sino que voy a verme casi que obligado a incluirlo en la conciliación fiscal, ¿verdad?
Entonces, y lo otro es que este artículo 42 establece que debe tener los soportes correspondientes y que tengan los dos RUC. Eso ya, lo de los RUC creo que ya está superado enormemente, ¿verdad? Pero sí, pues, ojo, tiene que estar los dos RUC, tanto el del comprador como del vendedor. Y por último, ojo, puede ser que tenga el artículo 39 cabalito, y el 42 también, pero usted no se ha dado cuenta que las facturas que le dieron son térmicas. ¿Y qué quiere decir eso de térmica? Hay varios negocios, varias empresas que dan facturas térmicas. Dicen que eso es que la impresión es a base de calor. Entonces, cuando imprime, queda bien. Pero el problema es que se desprende la letra, se borra. Entonces, pudiera encontrar que la factura, los soportes, ya sea un papel en blanco. ¿Y con eso qué quiere decir? Que eso tiene doble impacto negativo. Le va a afectar el gasto, ¿verdad? Porque de ser deducible va a pasar a ser no deducible porque no tiene soporte. Y el IVA acreditable también es susceptible de reparo porque no hay soporte, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí todo eso hay que evitar y estar pendiente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, somos ingleses aquí casi, ¿verdad? Somos parecidos a los ingleses. 12 en punto, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a dar algunas observaciones, recomendaciones finales. ¿Qué decimos, pues? Que los ingresos hay que garantizar que se contabilicen, se concilien y se declaren correctamente, ¿verdad? Que los costos y gastos estén blindados, ¿verdad? Que hemos cumplido con el artículo 39, con el artículo 42 y que la factura está bien. Y que cumplen los requisitos. O sea, esa factura debe estar al 100 o cualquier soporte. Hay que estar revisando, leyendo el artículo 39 de la ley, el artículo 29 del reglamento, ¿verdad? Y el 42, ¿verdad? Eh, para estar digamos, al 100. Hilar fino con los vacíos que presenta la ley. Entonces, ¿qué significa eso? De que ahí donde no hay, donde no está clarísimo, entonces yo recomiendo que en ese caso usted haga su bitácora, haga su política, usted fortalezca eso, ¿verdad? Que usted cuando lo revisen ya tenga, ¿verdad? Una política de que ya dice cómo lo hace usted. Y si eso lo puede reforzar con la literatura, digamos, lo que pasa en otros países, aunque no es verdad vinculante, obviamente, pero es decir, exhibe usted que está trabajando en ello, ¿verdad? Y ahí recuerde de que como hay un vacío de la ley, es una cuestión de que usted va a tratar de persuadir a su revisor, ¿verdad? Así es que, eh, qué rápido se fue esto, ¿verdad? Así es que le doy dando muchas gracias, ¿verdad? Por su atención. No sé qué sigue, no sé si hay preguntas o ya no hay preguntas. Si están confiscadas las preguntas, pues. O todo está claro, ¿verdad? Cuando di clase en la universidad decía, o todo está claro o todo está oscuro. Entonces, muy bien, muchas gracias.